risa de mi madre era lo mejor que había en ella. He pensado muchas veces que en esa risa residía el secreto de lo que podía haber sido y no se lo permitieron la mala suerte y la mala cabeza a partes iguales. Apagábamos la luz y la oscuridad era tan espesa que no nos veíamos las manos. Mi madre comparaba la negrura de la noche en la aldea con una morcilla de pan, negra y densa. «Escucha», me decía, «en la ciudad llaman a esto silencio, pero está plagado por el canto de los grillos, el de la lechuza o el búho, el del gato que llora como un niño desconsolado, el de la zorra que rebusca en las sobras. ¿No echas de menos el ruido del autobús? Aquí es mejor no ponerse a imaginar», me decía, «porque esto es como una película de terror», y se arrebujaba contra mí buscando protección. Escuchaba su risa en la oscuridad y la mía que brotaba por contagio. La hubiera abrazado, pero hacía tiempo que había dejado de hacerlo, y cuando eso se pierde, qué difícil es recuperarlo. Hoy estrenamos temporada literaria con la última novela de Elvira Lindo, En la boca del lobo, una historia que puede leerse como una versión adulta, oscura, libre y originalísima de Caperucita Roja, con un desdoblamiento a lo cuento de Navidad en un relato sobre una adolescencia truncada, la pérdida de la inocencia y los secretos que esconden todas las familias. Violeta Muñoz, crudos días. Javier Gallego, crudos días. Pues también hablaremos con la chilena Lina Meruane, autora de Avidez y una de las escritoras más fascinantes y originales del panorama actual. Y por supuesto contaremos quién es el nuevo Premio Nobel de Literatura, el noruego Jon Fosse, que no era precisamente conocido en nuestro país, pero del que hoy vaya a escuchar la mejor introducción a su obra. Y todo ello de la mano de nuestras Tomo y Lomo, nuestro algoritmo literario más preciso. Vamos con ellas a meternos en la boca del lobo. Muchos años después, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, había una vez un principito que habitaba un planeta apenas. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. Coronel Aureliano Buendía, Y que tenía necesidad de ir. Mi madre me lo dijo. Tomo Y Lomo. Mis queridas Silvia Nanclares, Tomo y Silvia Herreros de Tejada, Lomo, que hoy han venido acompañadas de un inmenso público, al que pido un aplauso para recibirlas, por favor. Son nuestro público. Son vuestro público, es que tenéis un público nutridísimo. Súper nutrido. Maravilloso. Crudos días, queridas. Crudos días, Javier. Ay, qué bien, bueno, qué alegría teneros en nuestra República Independiente de la Radio. Amigas, ¿qué os parece, por cierto? Bueno, muy fuerte este momento. ¿Sí? Porque fuera parte de este palacete que nos has montado, gracias, cariño, Sí, que además de nada, estabas querida. ahí al mínimo detalle. Sí. Esta es ya nuestra 9ª temporada, Wow, que Javier. se dice pronto. Nos hemos hecho viejas aquí a tu lado. ¿Pero qué decís? ¿Qué viejas? ¿Qué cosas tenéis? Mira que sí, Javier, que esta temporada venimos ya con la verdad por delante. Miedo me da eso. Mira, es que somos por fin señoras de Tomo y Lomo. Bueno, eso es verdad. Y así, Sois un par de y señoras. así nos vamos a identificar a partir de ahora. Muy Porque bien. tenemos un plan, Javier, y menudo plan. Ay, madre. Mirad, queridos, en estos 9 años hemos intentado todo. Hemos intentado hacer contenido menos sesudo, más directo, más gamberro, más para enganchar. Hasta nos hemos descargado TikTok. ¿Qué dices? Todo para intentar daros ese punch más joven que nos pedíais una y otra vez. ¿Y qué? ¿Lo hemos conseguido? Sí. Sí, claramente, Bueno, sí. no sé yo. Efectivamente. Claro Pero que mira, sí. Bueno, y que, a que además os seguimos pareciendo simpáticas, nos seguís amando. eso es un Claro que Pues sí. también, Sí, ¿no? claro. Claro. Entonces, es un hecho que somos las colaboradoras mejor valoradas y más queridas de Carne Cruda. que lo sepa todo el mundo. O a lo mejor se lo dices a todas. No, es rigurosamente cierto. En todas las encuestas anuales que Por hacemos favor. son las colaboradoras mejor valoradas por nuestros oyentes. O sea, por favor. Entonces, en un acto de reapropiación y de orgullo señoril, Y señorial. por favor, y de señorío y tronío, Sí, señora. venimos a marcarnos un objetivo Muy bien. que esperemos que no se quede en una fantasmada, Silvia. Porque Fantasmadas nosotras nunca. Y como somos señoras, venimos a hacer lo que nos dé la gana. Muy bien, me parece estupendo. que en eso Así que- consiste ser Bueno, una ¿en qué señora. consiste Así que, la atención, fantasmada? perdón. Vamos. Esta temporada venimos a doblar nuestro número de oyentes. Toma ya. Vamos ya. Toma ya. Porque Ahí ahora es mismo nada. estamos entre 20.000 y 30.000 escuchas. Que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Pero en junio de 2024 queremos llegar a 50.000. Bueno. Y ahí os necesitamos, Claro. oyentas, amadas Tomolomers. 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 Ya tenéis Nuestra- Tomolomers. Estas nuestra señoras son community. Tomolomers. ¡Hombre, por favor! Tomolomers, aquí. por favor. Bien. Existen. Y vamos a ver, si cumplimos ese Ese objetivo, objetivo, sí. nos independizamos. Pista.
Madre mía, ¿Qué tiráis? que se van del O sea, nido. de la República Independiente. Eso es independizarse al cuadrado. Una república Hacéis independiente. un spin-off. Un spin-off. Una Exactamente, un República spin-off. Independiente de la República Independiente. Fantástico. Eso es, de tal manera que la temporada 24-25, en la que nosotras, lo creáis o no, cumpliremos 50 años. Nadie lo Por diría. favor. Parecéis más bien de 20. Queremos conseguir 50.000 oyentes. Muy bien, 50.000 para 50. Muy bien. Entonces- Para arrancar podcast propio. ¿Qué que se sí. llamará? Señoras de Tomo y Lomo. Perfecto nombre, perfecto nombre. Por favor, un aplauso para la señora de Tomo y Lomo. ¡Que ya era hora! Habéis traído un montón de señoras tomolomers. Por favor, nuestro Bueno. ejército de señoras. Bueno, entonces, hay deal. Sí, por supuesto. ¿Os comprometéis a producirnos si llegamos a esa cifra? Por supuesto, estaremos Aquí en detrás. público. Aquí en público nos comprometemos. ¿Nos Y- comprometemos? Sí, me estoy enterando de esto en directo y yo Todas- me comprometo a todas todo. Hombre, Claro tú que a sí. nuestras, tope. ¿eh? Sí, sí, A Sois tope de- con la causa de estas señoras, porque tú Adelante. también eres un poco una señora. Claro que te oí. A ver si me dejan un hueco ahí. Señora es una identidad que antes o después llega a tu vida. Señoras con bolsas en la cabeza Totalmente. puede ser lo que acabéis siendo, pero en fin. Y si no lo conseguimos, nos despedimos de carne cruda forever Oh. and ever. O sea, esto es un doble o nada, amiguitas. Madre mía. Han hecho un golín, un golín. Que así- Ha sido casi una amenaza. O sea, como no consigáis que lleguemos a 50.000, perdemos a estas dos señoras. O sea, Y te- no podemos perder a estas dos señoras. Por Y además favor. queremos que hagan ese spin-off. O sea- Queremos que se conviertan en República Independiente dentro de la República Independiente. Brindemos por esta apuesta radiofónica. Y para señoras, la que tenemos hoy. Una señora escritora, autora de una de las grandes novelas de la temporada, En la boca del lobo, también amante de este temazo, mencionado por cierto en una de sus aclamadas columnas. Bebo por ello. Lady Solange. Patti Lupón. Señoras que almuerzan, pues nosotros vamos a almorzar con esta gran señora. Elvira Lindo, qué inmenso placer tenerte de nuevo por aquí y además con el regreso a la novela que a mí personalmente me ha chiflado. Muchísimas gracias y vengo así un poco, ahora os contaré por qué, vuelvo un poco mareada y envuelta en muchas emociones, pero me ha encantado que me presentéis con Patti Lupone, Por favor. es una de mis artistas favoritas. Como una gran señora que eres. Como una gran bueno, a mí una Claro. vez en una entrevista me presentaron como una señora de más de medio siglo. Y dije, me pareció tremendo, ¿no? Hay otras formas de decirlo. Sí, efectivamente, más elegantes, más cariñosas. Bueno, vamos a hablar de quién es Elvira, que no necesita presentación, pero se la vamos a hacer porque lo merece. Pues Elvira Lindo es novelista, periodista, guionista, dramaturga, autora de novelas como Una palabra tuya, El otro barrio o Lo que me queda por vivir. Se ha atrevido también con la dirección de cine en una adaptación de una historia propia titulada Alguien que cuide de mí. Y además es la autora del mundialmente conocido y admirado Por Manolito favor. Gafotas, O sea, también llevada a la gran pantalla. Siempre en nuestro corazón. Es una de las escritoras que mejor ha contado la infancia y la adolescencia y vuelve aquí a meterse en una cabeza infantil en esta última novela, En la boca del lobo, editada en Seix Barral. Una historia que empieza como un relato costumbrista del veraneo de una niña problemática con su jovencísima madre y termina como una historia tenebrosa sobre los amores prohibidos, los amores indeseables y los peligros que se ocultan en el bosque de la vida. Elvira, es importante no hacer spoiler del libro, pero ¿de dónde nace esta historia que se va oscureciendo como si nos internáramos en la boca del lobo? Sí, es importante porque es una novela de misterio fundamentalmente, ¿no? Pues nace de esta comarca de la que es mi madre, del Rincón de Ademuz, de haber subido a la aldea más alta hace como unos 4 años y una vez estando en la aldea más alta pues yo pensé en esos paisajes, yo he pasado mi infancia, ¿no? Las vacaciones y todo eso, entonces pensé que todos nosotros vamos dejando atrás fantasmas de nuestra propia vida, es decir, de nuestra infancia, de nuestra juventud, de todo aquello que ha sido importante, ¿no? Yo tendría un fantasma en este pequeño rincón de Ademuz, que es un enclave que pertenece a Valencia, pero se cuela en Teruel y con una biodiversidad increíble. Entonces pensé en un primer momento en el fantasma de mi propia infancia, pero empecé a tener interés en mi persona e inventé a esta criatura que, al contrario de lo que ocurre en los bosques, en los cuentos clásicos, ella en el bosque no encuentra peligro, sino que lo que encuentra es una intemperie que la protege. Sí, muy interesante esto. Y antes nos contabas que venías justo de esa zona donde te han puesto una plaza. Bueno, esto ha sido increíble porque
Pues porque mucha gente está yendo a esta zona, o bien de Valencia, o bien desde Aragón, para hacer excursiones, porque en el libro tiene muchísima presencia la naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que tiene una cosa sensual la naturaleza, y que no hay una separación entre animales y personas tampoco. Todo quería hacer una cosa bastante franciscana, o sea, decir, estamos todos en el mismo territorio, y más en una aldea que está muy aislada. Y entonces lo que hace una mujer en otoño es lo mismo que hace un lirón en otoño, es muy parecido. Entonces, bueno, está yendo, es una zona que tiene ahora mucho interés en su naturaleza, entonces van por allí, preguntan pues de cuál de los pueblos era yo y esas cosas. Entonces el alcalde de Ademuz, la corporación, decidió dedicarme la plaza del pueblo, porque no es una calle, es que es la plaza del pueblo donde yo jugaba, señora, claro. donde yo jugaba cuando era pequeña, y eso. Entonces se reunió todo el pueblo ayer y me dedicaron unas letrillas alusivas que son entre medio costumbristas, medio humorísticas, que se llaman albadas, y que son como cantos de agradecimiento, muy bonito, es por un lado muy ancestral, se cantan de una manera muy antigua y es bellísimo. ¡Wow, qué maravilla! Hablando de naturaleza y de poesía, abres la novela con una cita de la poeta estadounidense Mary Oliver, que dice: la maldad forma parte de nuestro bello mundo. Y en los cuentos que antes mencionabas, precisamente hay mucha maldad, para que los niños sepan desde pequeños a qué oscuridades nos enfrenta la vida. ¿Qué maldades encuentra Julieta? Bueno, para mí los cuentos clásicos siempre han sido como la base casi de todo, de mi propia vida, ¿no? Es verdad que luego han sido puestos muy en entredicho sobre si tenemos que contar cuentos clásicos a los niños o no, porque digamos que el nivel de aguante de los niños ha ido bajando, porque les vamos contando cada vez cuentos más dulces, por así decirlo. Incluso los cuentos clásicos están muy cambiados de cuando se contaban en el siglo XVII, ¿no? Los hermanos Grimm, y aún así, cuando tú lees un cuento de los hermanos Grimm, es muy fuerte, o sea, es brutal. Totalmente. Entonces yo quise tener esa plantilla, me gusta mucho esas voces de los cuentos clásicos que parece que cuentan la verdad. Tú no pones nunca en duda que esa bruja está engordando un niño para comérselo. Sabes que es verdad, que lo está engordando para comer. Entonces, bueno, ¿con qué se encuentra esta niña? Esta niña llega desde Valencia con su madre, una madre jovencísima, bella e insustancial. Y es verdad, porque es así, que no sabe ser madre, ni quiere serlo, ni es lo que ha buscado. Y entonces ella tiene algo en su corazón que es un recuerdo podrido. A sus 11 años tiene un recuerdo que es infecto, ¿no? Un sapo en el estómago. Un sapo en el estómago, exactamente. Y entonces, pues, no sabe cómo desprenderse, porque muchas veces se ocurre que las criaturas que tienen algo que contar, algo muy importante que contar, no encuentran interlocutor, no saben a quién contarle, me está pasando esto, me están haciendo esto, no saben a quién contárselo. Y a mí me interesaba el trauma a lo largo de los años. Entonces yo, pues la verdad es que a lo largo de los años he tenido 2 amigas que me han contado 2 terribles traumas que pasaron en la niñez. Entonces tenía, digamos, una suerte de recorrido de qué pasa con eso, ¿no? Ayer precisamente escribía en el periódico que ahora se llama Trauma cualquier cosa, pero no es cualquier cosa un trauma. No, en este caso además en absoluto. Y haces una cosa muy interesante para unir el pasado de esa infancia rota en un momento y detenida, y el presente de la mujer en la que se convierte esa niña, que es casi, a mí me recordó el cuento de Navidad. Sí, es el fantasma del pasado, el presente y el futuro que se van mezclando de una manera fascinante, en mi opinión. Bueno, yo quería hacer, como os dije en un principio, primero era mi fantasma, pero quería hacer un cuento de fantasmas. Entonces estaba presente Dickens, desde luego, pero también estaba presente Henry James. O sea, yo leí cuentos de fantasmas y leí poesía. Y de ahí sale, yo qué sé, tienes que coger el tono, es como la música, ¿no? Y leí, fíjate, un libro que me impresiona siempre mucho y que creo que tiene que ver con el tono de la novela, es Frankenstein de Mary Shelley, y porque tiene esa cosa romántica de la naturaleza, ¿no?
Entonces, con esas bases escribí. Es una novela de fantasmas y el lector al principio cree que es una novela costumbrista. Total. Entonces, no se espera. Engañas mucho, sí, no sí, se el giro espera, es no se espera. inesperado. Entonces, estoy recibiendo muchas cartas o mensajes de gente que me dice, pero entonces, ¿pero qué pasa entonces? Pero Para eso hay que leerla. hay que leerla y a veces hay que volver al principio. Sí. Porque las claves de lo que ocurre están desde el principio. Pero yo creo que, por un lado, toda la literatura que estamos haciendo ahora es mucho más literal. Entonces, cuando entras en el terreno de la fantasía es más difícil. Tienes que entrar en un estado de ánimo. Y por otro lado, a lo mejor no se lo esperaban de mí, que también... Eso te también digo, es interesante, sí. De hecho, hablábamos de la novela antes de entrar en el programa con las compañeras y cuando yo les contaba, las que no lo han leído, sin darles muchas pistas de qué iba, se han sorprendido, pues no me esperaba yo esa novela de Elvira Lindo. Sí, porque a lo mejor piensas que todo lo que vas a contar en tus libros es lo que tienes delante de los ojos, ¿no? Bueno, hablabas antes de los cuentos clásicos y del pánico que infunden. Por ejemplo, en Hansel y Gretel, la que abandona a los niños es la madre. Sí. No es ninguna madrastra, que se ha transformado después. Claro. Estoy haciendo una versión de Hansel y Gretel. Ah, mira. Toma ya. Bueno. Ah, bueno, sí. ¡Chan, chan! ¡Primicia! Para la cadena Eso SER. no- Sí. Sí, con Ana Alonso. Ah, el cuento de Que Navidad. va a ser la el cuento de directora. Navidad. Lo hemos dicho antes que la cadena SER. Mira, nos está llamando Ana. Está la centralita ardiendo, perdón, Muy ahora bueno. contestamos. El caso es que Julieta decía, tiene una relación conflictiva con su madre, Guillermina. Mucho, mucho, sí. Se aman, pero en fin, también tienen ahí mucha oscuridad. Entonces, yo pensaba al leer la novela, ¿es como esas madres que por corrección sentimental el propio folclore transformó en madrastras? Claro, yo creo que... Y además hay otra cosa, yo también reivindico a la madrastra, que me ha tocado serlo en la vida, y entonces la madrastra tiene que ir ganándose el amor, no lo tiene dado por principio, ¿no? Es muy fascinante la historia de los cuentos clásicos porque los hermanos Grimm renunciaron a que fuera la madre biológica porque pensaban que los niños no podían enfrentarse a la hora de irse a dormir a la idea de que su propia madre los abandonara. Lo cambiaron por la madrastra y eso de alguna manera ha contribuido a ese estigma de las madrastras que parece que venimos a tratar mal a los hijos del marido, ¿no? Entonces hay que luchar mucho para borrar ese estigma pero yo creo que en este cuento es la madre, o sea, fíjate que en los últimos tiempos se habla mucho de malas madres, no sé qué, pero es un poco una coquetería. Todo el mundo sabe que cuando dice he sido mala madre, no estás diciendo que haya sido Una verdadera mala madre. una hija puta, o sea, Efectivamente. no, o sea, pero no. Guillermina sí. Eso no se dice bueno, alegremente. pero claro. eso no, o sea, eso se dice, eso mala madre es casi guay porque Sí, significa sí, pues, le he dado chuches. se le ha dado chuches, O que, cosas mola. así. o que mantienes tu independencia como mujer. Exacto, Que sí, casi sí. mola ser Sí, mala sí, madre, sí, ¿no? sí, sí. Pero sí, lo de Guillermina es más Sí, en serio. este Yo caso, reconozco ¿no? que como fui madre en los 80, es verdad que las madres de los 80 tenemos fama de haber cuidado a los niños como las gatas, o sea, haberles pegado un empujón con la cola. Las malas madres por excelencia fueron las de los 80. Exacto, sí, sí. Fórmula, leche de fórmula y para adelante. Y yo, fíjate que escribí ahora una cosa sobre el encimonismo de las madres y todo esto. Encimonismo. Y había gente que decía, no, perdonadla, porque esto es un terreno en el que no te puedes meter porque sales Claro. escaldado. Y decían, perdonadla porque es madre de los 80, como diciendo, Y no sabe lo que dice. Sobrevivió. no sabe lo que dice y tiene un hijo que es un superviviente, ¿no? Le dio heroína. ¿Sabes? Sí, o sea, sí, es un poco así esa idea, ¿no? La leche en polvo no era leche en polvo, era cocaína. Pero bueno, sí, cuando dicen malas madres es como para páginas de Instagram, de Facebook y tal, pero todo el mundo sabe que son majísimas, pero que a lo mejor ese día no los han acostado a su hora. Bueno, o sea, quiero decir que... Pero una madre que no ampara a su criatura, que no le ofrece protección, eso es otra cosa. Sí, porque además también tiene razones profundas, aunque es un personaje, decía, superficial, razones profundas para no amparar a su criatura. Pero tenéis que descubrirlo leyendo La boca del lobo. En La boca del lobo, quizá no era la novela esperada de Elvira Lindo, lo que sí es esperable en Elvira Lindo es que se meta en la cabeza de un adolescente como hacía en el grandísimo Manolito Gafotas. A mí me gustaría salir de
Carabanchel alto este verano, pero no puede ser porque todavía hay que pagar muchas letras del camión de mi padre. Cuando mis padres hayan muerto, yo todavía tendré que pagar las letras del camión de mi padre. Así que a lo mejor tampoco mis hijos podrán salir de Carabanchel en los veranos del siglo que viene. Mi única esperanza es que la señorita me apruebe todas y poder ir a la piscina a hacer pedorretas acuáticas y aguadillas mortales con el orejón. Al que escuchábamos en la adaptación cinematográfica de Miguel Albadalejo. Es muy diferente escribir a Manolito Gafotas, que es la infancia desde el presente del personaje, que a Julieta, que es la infancia contada desde el recuerdo, pero es evidente que para ti, leyéndote, hablando contigo, la infancia es un terreno riquísimo, inacabable. ¿Por qué? Bueno, incluso he escrito en A Corazón Abierto mi propia voz infantil, que eso es otra manera. Pues me gustan los personajes desamparados, soñadores, solitarios, absurdos, ese pensamiento que va del humor al absurdo y todo esto. Siempre me han interesado. Mis personajes son un poco así. No hay personajes ni muy intelectuales, ni muy cerebrales, ni nada de eso. Todos ahí basculan entre lo que, no sé, sueños, entre celos, ilusiones. Son, digamos que tienen esa cosa básica de la infancia que pasa como con los cuentos clásicos. A partir de ahí se cuenta una persona, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy diferente. Manolito creo que sobre todo son relatos de humor, por eso llegaron también a gente mayor muchísimo, ¿no? Aunque siempre tenían un toque melancólico, ¿no? Pero fíjate, yo ahora lo que veo de Manolito, que es que fue muy extraño en esa época, es que en realidad tenían algo de novelas sociales en un momento en el que no se llevaban las novelas sociales. O sea, a mí ni en la literatura de humor ni en nada, en los 90 no había, era un país muy distraído con cosas. Los socialistas habían pasado a ser yuppies, o sea, era un país que estaba distraído en otras cosas, y entonces sonaba como si fuera un personaje muy macarra, que nunca fue muy macarra, pero sonaba así. Y ahora, visto con el tiempo, pues te das cuenta de que estaba contando la historia de una familia que tiene graves problemas económicos, y eso era muy raro en ese momento. Era neorrealismo español. Sí, total. A la española. En Carabanchel. Oye, y Julieta, que tú dices en un momento, la protagonista de tu historia, que como niña vive en ese tiempo sin tiempo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es esa Julieta. Bueno, para empezar es que Britney Spears también tiene una historia, ¿no? Una historia. Entonces, tiene mucha historia. Pues tiene mucho que ver con, no digo con Julieta, sino con todas las niñas desamparadas, o sea que no es... entonces, de alguna manera sí me gustaba ese eco. Los personajes en La Boca del Lobo, cada uno está inmerso en su época y de manera muy... con sutilezas voy metiendo canciones que tienen que ver con la época en la que transcurre la historia que está siendo contada, ¿no? Entonces este es el Britney Spears que escucha Julieta, pero también el panadero escucha cantantes italianos, o sea, esas cosas las pensé mucho porque era un poco raro escribir esta historia porque no todos los personajes viven en el mundo, en la misma cronología, entonces claro. En la misma época. Entonces tenía ahí en mi habitación un gráfico para saber cuándo había nacido uno, cuándo, claro, o sea, esas cosas. Qué bueno. Bueno, citaba el panadero a Leonardo. Sí. Y la novela no solo confunde, porque la historia de la niña acaba siendo otra cosa de lo que parece al principio, sino que también nos consigues confundir con la historia de Leonardo y de Emma, esa especie de Emma Bovary que aparece en el libro, que hay otra historia paralela a la historia principal que también se convierte en una historia fundamental. Bueno, es fundamental porque para mí Emma es una mujer joven en los años 80, profesora de ciencias naturales, con un espíritu absolutamente libre, una mujer que se parece a algunas amigas mías, que está basada es ese tipo de mujer que persigues un deseo sin tener en cuenta dónde lo estás persiguiendo ni en qué ambiente, ¿no? Entonces yo la verdad es que os confieso que fue una mezcla de dos amigas mías. El físico es absolutamente Emma Suárez y el interior es Eulalia Ramón. Entonces son dos
amigas que tienen ese espíritu de libertad en su forma de trabajar, actuar y vivir. Entonces me sirvieron un poco de guía en todo eso, porque yo soy una persona independiente, creo que libre, pero no he llegado nunca a este punto, así un poco de locura en la persecución de un deseo como ellas. ¿Tú crees que podrías ahogarte ahí? La voz era de una mujer, algo cascada, irónica, bien entonada. La voz de alguien que se burlaba de mí como si hubiera sido capaz de adivinar mi aprensión. La voz que respondía a un rostro algo aniñado que apareció junto al mío al quedarse el agua quieta y hacerse visibles unos ojos astutos y achinados, una sonrisa abierta y la disposición evidente a asustarme por pura diversión. Volví la cara a la realidad, temerosa de que aquella imagen respondiera solo a un desvarío. Y la vi, de pie ahora delante de mí, el pelo rubio y revuelto, el flequillo despeinado y el cuerpo poderoso. Iba vestida como si fuera una hippie caída del cielo. ¿Qué? ¿Crees que es posible? No sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes. Aquí se cuentan muchas cosas. Elvira, ¿qué cosas se cuentan y qué cosas no se cuentan en la aldea? ¿Y cómo has conseguido con tanta precisión que leamos entre líneas? Pues esto es muy importante en el libro, porque, a ver, yo tenía muy claro que el lenguaje tenía que ser cercano a la verdad de las fábulas y sabía de lo que estaba hablando muy bien, sabía de las huellas que deja el trauma casi físicamente en el cuerpo de las personas, de las mujeres, ¿no? Pero yo leía mucha literatura que se está haciendo ahora sobre esto y era muy impúdica en cierto modo, o sea, todo se contaba de principio a fin, todo lo que pasaba se contaba de principio a fin. Ese nunca ha sido mi acercamiento hacia esas personas. Yo nunca he preguntado a una persona que haya sido vulnerada en su niñez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te lo hizo? ¿Te lo hacía en esta casa? ¿Te lo hacía en la otra? Jamás he preguntado eso. Todo lo que he sabido ha sido con conversaciones muy sutiles, porque sé que ciertas personas están heridas y que tú no puedes entrar a saco en el pasado de la gente. Entonces, esa manera de saber, que yo he sabido muchas cosas a través de los traumas ajenos, esa manera de saber es la que yo quería, ese tono es el que yo quería para el libro. No quería decir, a esta niña le han hecho esto, lo otro, sino que yo dejaba, creo que el lector lo puede imaginar muy bien y creo que no hace falta, o sea, si es un buen lector y somos adultos, el lector sabe perfectamente de lo que estamos hablando. En eso a mí me parece un libro magistral. Cómo pasas a veces ligeramente por cuestiones muy crudas, como por ejemplo que Julieta se hacía cortes en los muslos con las tijeras de costura de su abuela, y cómo todo ese dolor y ese trauma, lo no hablado, está mostrado de una manera muy inteligente, muy elegante y al mismo tiempo muy conmovedora. De hecho, al final del libro le das las gracias a una de las personas que te ha contado su Pues fíjate su si relato. fíjate si es la cosa que esa persona le pregunté y me dejó sus iniciales, porque yo realmente quería agradecerlo, no es que quisiera exhibir su nombre, sino que... Y de la otra no me dejó, o sea, me dijo ni las iniciales. O sea, que imagínate hasta qué punto, o sea, entonces todos los síntomas, es curioso porque lo que está pasando con el libro es que las personas que tienen conocimiento del trauma identifican el trauma desde la primera página del libro. A los demás nos resulta más difícil. Entonces, cuando una niña se ducha vestida, ¿por qué se ducha vestida? ¿Por qué le da vergüenza mover la boca delante de los demás? O sea, hay cosas que están, digamos, contadas de una manera sutil, pero no son inventadas, no tienen una base real. Y también nos enseñan que los adultos, si vemos ese tipo de comportamientos en los niños, igual tenemos que preguntar para que los niños tengan algo que contar. Claro, igual que, no sé, y luego hay otros misterios que quedan sin desvelar. ¿Qué fue de la infancia de su madre, no? ¿Qué fue? O sea, esto son como abusos heredados o cómo es esto, ¿no? Entonces esa impresión me daba a mí leyendo. Sí. Entonces yo no quería decir esto sucedió así, porque además esto es como exculpar a la madre de su responsabilidad. No, esto a lo mejor sucedió que la madre vivió la misma situación. Julieta en la novela tiene que escribir una redacción para el colegio titulada ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es mi vida?
¿Qué respondería Elvira Lindo a esto a día de hoy? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es mi vida? Fíjate, yo no sé definirme. La verdad es que prefiero que me definan personas, yo que sé, que me conocen, o con una primera impresión o con la de toda la vida. Prefiero que me digan, que me critiquen o que digan cosas bonitas los demás, ¿no? Porque yo ahora mismo encuentro que hay demasiada autodefinición, ¿no? O sea, que la gente dice, bueno, yo antes era así, pero ahora he descubierto, como parece que estamos siempre descubriendo las verdades de nuestro presente, ¿no? Puedo decirte, antes era más miedosa, ahora estoy más segura de mí misma, antes era más neurótica, ahora he aprendido tal, antes tenía manías cuando era niña, ahora he aprendido a controlarlas. Pues no he aprendido a controlar nada. Soy la misma persona que era cuando... O sea, te puedo definir el mismo a la desastre niña... de antes. Sí, te puedo definir a la niña y eso me resultaría más fácil y casi eso serviría, pues, vulnerable, irónica, divertida, melancólica. Esos serían los... Pero tu vida mola. ¿Cómo es tu vida? ¿Te gusta, no? Mi vida yo creo que es interesante para alguien que cuando yo me muera escriba la biografía, porque no es la vida de... O sea, es una buena vida. Es una vida que, o sea, creo que hay, pero sobre todo con muchos inconvenientes también, y inconvenientes que no se saben, claro, y que forman parte de ahora mismo de mi intimidad y que a lo mejor algún día cuento, porque nunca he tenido una... No sé, una vocación de víctima, me da mucho miedo eso, ¿no? Sobre todo, creo que hay que tener cuidado, las personas que de alguna manera somos privilegiadas, pues ir con mucho cuidado en que tú has pasado esto, pero sí que lo he pasado, pero sí que creo que por ejemplo, el mundo de la literatura, pues a lo mejor la gente empieza a escribir novelas a los 30 años y sigue escribiendo lo mismo cuando tiene 60, y yo me podía haber cabalgado en ese éxito que... O sea, haber empezado en la radio como empecé, haber escrito un personaje que me dio lectores y dinero, haber seguido por ahí, pero nunca quise hacer eso. Entonces he viajado mucho, he cambiado mucho, me he metido en muchos líos. Ha habido gente a la que le ha parecido que era un poco así como voluble, que iba de un lado para otro, pero ahora creo que vivimos una época en eso más flexible, y entonces creo que es como que se ve con más naturalidad que una mujer haya hecho en la creación varias cosas a la vez. De cualquier forma, sigue ese personaje, esa noción rocosa de lo que es la profesión creativa, sigue estando ahí, y sigo recibiendo comentarios, pues a lo mejor, a ver, son tonterías porque son en redes, ¿no? Pero a lo mejor dicen, a ver, que me cuenten cómo una cómica ha llegado a ser comentarista político o algo así, como si los cómicos fueran personas de tercera división, ¿no? O comentarios de ese tipo. Bueno, pero quien hace esos comentarios es el que es realmente de tercera división, porque menuda tontuna. Sí. Bueno, Elvira Lindo, inclasificable, indefinible, vamos a dejarlo ahí. Qué enorme privilegio que te hayas metido aquí en la boca del lobo con nosotros y nosotras. Yo estoy encantada, ya sabéis que soy amiga vuestra y que os sigo, y que además espero que os vaya muy bien. Estáis además en un lugar tan de cara a la calle, ¿no? Claro, de cara a la calle, claro, eso queríamos estar aquí, a pie de calle, claro, de vista claro, esto es a la maravilloso, calle. ¿no? Que no estás en un estudio ahí cerrado, que estás mirando ahora mismo a los niños salir del colegio. Sí, exactamente, exactamente. Y no sé, me dan ganas de coger la cartera e irme a casa. Igual bueno, me espera un arroz blanco con tomate y albóndigas. Oh, qué rico, qué rico. Bueno, pues gracias por haber amadrinado a Tomo y Lomo en el primer podcast de la temporada. Señoras. A las Tomolomers les ha gustado la entrevista con... Por favor. Pues un aplauso para Elvira Lindo. Salseo, puya, rumores, habladuría, todo y lomo del lobo. Con Jorge Javier Crudo, la lectora Francis y Chelo Hater. Mosquita muerta, ¿qué razón tenía? Con tus ojos alados y dos venitas finas. Ay, mosquita muerta.
Bueno, qué ganas tenía de volver a ver por aquí a Lectora Francis y Chelo Hater. Volvéis exclusivamente a comentar el Nobel de este año, imagino. Y cargaditas de Aquavit, que no hay agua aquí, ¿eh? Hay Aquavit o licor de patata, que es la bebida nacional noruega. Lo siento, pero... Venga. Bueno, Toma claro que nos vamos a subir un chupito por cada buena razón que Vale. tenemos para leer al flamante nuevo Nobel del 2023. Muy bien. con todos ustedes, el secretario permanente del Nobel Prize, que cada año abre la puertecita esa blanca y dorada como de cuento para Sí. decirnos... Nobelpriset i litteratur år 2023 tilldelas den norska författaren Jon Fosse för hans nyskapande dramatik och prosa. El Premio Nobel de Literatura 2023 es para el autor noruego Jon Fosse por sus innovadoras obras de teatro y prosa que dan voz a lo inefable. Chupito, Silvia, chupito. Chupito, Dale, chupito, dale, chupito, venga, chupito. venga. Porque, a ver, ¿se puede ser más jefe, vamos, dándote un Nobel por lo que no se puede decir en literatura? Ay, lo inefable. Bueno. De verdad. Pues Jon Fosse estaba al volante bordeando un fiordo, y no es coña, cuando recibió la llamada de la academia. Real. Se va a hacer ya una crónica de cómo se enteran cada año los Nobel de que le dan el Nobel. Esto es muy Eso divertido. tiene un podcast. Sí. Al principio el hombre pensó que era bromita porque llevaba muchos años en las quinielas nórdicas de los favoritos. Y por supuesto nosotras, una vez más, conocemos al dedillo Bueno. la obra del nuevo Hombre, Nobel. Vosotras ya habéis leído Hombre, muchísimo. pero a Jon todo, Fosse. todo. Y Vosotras venimos- erais muy de Jon Fosse. En ese pueblo vuestro era verdadera admiración lo que había por Pero Jon vamos, Fosse. verdadera admiración. Este hombre nació hace 64 años en Haugesund, Noruega. Y es, además de novelista, un dramaturgo como la copa de un pino. En su país es estrenado hasta la saciedad y considerado uno de los autores nacionales, vamos, comparado en su relevancia con Ibsen. Bueno, que ahí ahí- igual se han pasado. No. Y mira, hasta el punto de que tiene una residencia otorgada por el rey Harald en los terrenos del Palacio Real Noruego. Bueno. ¿Cómo O te sea, quedas? Sí, desde sí. aquí un llamamiento a Felipe VI para que empiece a dar casitas a los escritores, porque en la zarzuela hay mucha hectárea libre. Sí, ¿eh? sí, O sea seguro que por le encanta favor. esa idea. Escritores del rey. Sí, No sí. sé si me gusta. Bueno, y además Jon Fosse es un devoto admirador de Lorca. Como narrador, tanto su mundo como su lenguaje son muy reconocibles y adictivos, y toda su obra tiene un sentido fuerte de espiritualidad a la que llegó después de una tortuosa vida marcada por el alcoholismo. Bueno, no hace falta que bajes la voz. Qué misterioso ha quedado eso. Además hay que quererlo porque escribe en nynorsk, que es la variante más popular de los dos noruegos considerados oficiales. Ah. Y sobre todo, mira, ya sin caretas, nosotras adoramos a Fosse porque adoramos a sus traductoras al castellano. Ah, amiga. Que estuvieron por aquí. Hombre, Nuestras presentando la queridas, herencia. claro, claro. Bueno, Hombre. di quiénes son, di quiénes son. Nuestras queridas Cristina Gómez Baguetún a la española y Sisti Baguetún, esto es como lo de Kirk Douglas y... Y Michael Douglas, sí, madre e hija. Así que por favor, traductoras maravillosas, este chupito va por vosotras. Bueno, brindamos por ellas, por las traductoras de Jon Fosse. Bueno, y como nos hacemos cargo de que vosotros, al contrario que nosotras, estaréis completamente pez frente a este Nobel, ¿Para qué vamos a Y lo engañar? entendemos. No lo voy a entendemos. fingir. os dejamos 3 claves para empezar con Jon Fosse. La primera de todo es no confundirlo con el coreógrafo Bob Fosse. Por Importante. favor, que nos conocemos, conocemos. que nos conocemos. Así que venga, que vais a quedar como reinas en las quedaditas culturetas. Venga, ya veréis. saco Vamos. papel y lápiz. Venga. Vamos, razón. Ahí, platillos. Razón número 1, porque es un autor con un estilo inconfundible y un calado humanista de altura. Se le ha comparado también con Beckett. O sea, Wow, esto sí que me atención. interesa. O sea, Ahí Ibsen, Beckett, has captado o sea, mi ahí me atención. van pillando, Ahí dice. me van pillando, sí. O sea que, pero mirad, nos lo cuenta mejor Diego Moreno, de Nórdica Libros, que lleva 17 años publicando literatura noruega y es una de las 2 editoriales en castellano que ha apostado por este autor. Es un autor en el que la musicalidad de sus textos, la forma es muy importante. Él es un apasionado de la música y lo refleja en la sonoridad de su obra, y en la que trata los temas más grandes: la vida, la muerte, el amor, la paternidad, los celos, y todo ello con una carga mística muy unida a la filosofía también. Textos hipnóticos que en cuanto entras es difícil salir, porque su lectura de grandes párrafos y poca puntuación te atrapa en cuanto empiezas a entrar en su universo literario. Una autora a descubrir sin lugar a dudas. Bueno, pues razón número 2, como bien ha explicado Diego Moreno, traducirlo es un verdadero desafío. Y gozarlo en castellano se lo debemos a la traductora Cristina Gómez Baguetún, que nos cuenta cómo es traducir a Fosse. Traducir a Fosse es ante todo muy bonito, porque sus textos es como si tocaran algo muy
íntimo, pero además Fosse lo hace con mucha delicadeza, lo hace sin avasallar. Él ha dicho alguna vez que escribir es ante todo escuchar, colocarse en cierto lugar y escuchar. Y como traductora creo que básicamente tienes que hacer lo mismo, colocarte en ese lugar y escuchar. Y quizá una vez que estés en ese sitio eres capaz de oír eso que no se puede decir, eso inefable que hablan los entregadores del premio Nobel. Para llegar a agarrar eso que se nos escapa en toda vida, Fosse ha desarrollado una poética única. Pues para acercarse a eso, Fosse ha desarrollado una forma de escribir que es muy musical. Sus textos son como una pieza de jazz o como una pieza de Bach. Él tiene un tema, lo desarrolla, juega con él, se mueve por él, luego lo abandona, pasa otra cosa, pero después de un rato reaparece el tema de antes, que se ha transformado un poquito, hay una repetición, pero nunca es igual. Y por medio de todos esos pequeños movimientos del texto, los movimientos del texto es una noción que aparece mucho en su poética, por medio de los pequeños movimientos del texto, pues es como si nos fuéramos acercando a eso que siempre se escapa, al lenguaje. Y yo... Vamos con la razón número 3. Bueno, pues está editado en nuestro país por Deconatus, una editorial independiente que decidió apostar por la voz de este noruego apenas conocido en el ámbito hispanohablante. Silvia Bardelas, una de sus editoras, nos cuenta qué significó para ella editar a Fosse. Una de las razones por las que quisimos publicar a Fosse fue que podía representar la consciencia, ¿no? Y que además estaba interesado por facetas del ser humano que nunca se han escrito sobre ellas, como puede ser la espiritualidad, la culpa por lo que hemos vivido o por lo que él ha vivido y que no entiende cómo ha podido suceder, y luego la salvación por el amor, y el amor no romántico, sino el amor como una fuerza que va más allá de la fuerza física, ¿no? De las fuerzas de la naturaleza. Así que para nosotros es fundamental, un autor súper contemporáneo. Bueno, pues así que a las librerías independientes en masa a hacer gasto en el curro de estas visionarias y también independientes editoras. Solo una preguntita, ¿por dónde recomendáis empezar a leerlo? Porque aquí hay tela que cortar. Sí. Pues mira, justo el mismo día en que se falló el Nobel, llegó a las librerías Mañana y Tarde, traducido por las Bagetun, obvio, y coeditado entre Nórdica Libros y Deconatus. Es una novela sobre la vida y la muerte protagonizada por la voz de dos Johannes, un anciano y un niño, cuyo nacimiento y muerte están cruzados del modo en que solo John Fosse sabe hacerlo, como en un hipnótico sueño. Bueno, pues voy a pedir ayuda de las Tomolomes para este grito que voy a hacer. ¡Viva John Fosse! ¡Viva! ¡Vivan las Silvias! ¡Viva! Que tanto nos ilustran. Muchísimas gracias. Pedazo de intro que os acabamos de hacer. Si no leéis a John Fosse es que no tenéis corazón. No tenéis corazón. Soy la pera limonera. No he oído un mejor resumen de lo que es la obra de John Fosse en ninguno de los programas que le han dedicado a este premio Nobel. Pues calla, que tenemos otra bomba a continuación. Lo sé. Seguimos con literatura de nivel. Lo sé. Con un libro lleno de pasiones tóxicas, Lo sé. amores confusos Sí. y mucha, pero que mucha avidez. No sé cómo pude estar intentando ser otra cosa. No sé cómo pude pedir un poco de amor suplicando. Voy a empezar a soltarte. Voy a empezar a bailar. Voy a dejar de buscarte. Voy a empezar a bailar. Tu mamá te mató y yo. Dicen que desde la incubadora emití un siseo que inquietó a la enfermera. Dicen que al intentar sacarme sintió el frío de una lengua prensil atrapando uno de sus dedos. Dicen que llegó asustada a la habitación donde debía entregarme. Rugosa y paticorta, yo había reptado hasta el cuello bordado de su delantal y arrancado un trocito de tela. Dicen que mi madre no quiso amamantarme. Mi lengua le gastaba el pezón. Eso dicen, que yo la hacía sangrar, que la dejaba malherida, que la lija de mi boca agrietaba y deshacía los chupetes de goma. Dicen tantas cosas, mi madre, mi otra madre, que todo era efecto de la radiación a la que habíamos sido expuestas ella y yo. Que no éramos las únicas, que había otros niños sorprendentes, otras niñas raras que no se curaban de su rareza. Lina Meruane, Reptil. Yo que
bolsillo, te voy a sacar a bailar, tu mamá te mató. Por esa prosa agrietada que escuchabais, por esa prosa rara y extraña, es verdadera devoción, y no lo digo por decir, esto es literalmente cierto, lo que hay en esta redacción y en esta República por Lina Meruane. Bien hallada, crudos días. ¿Cómo están? Muy bien, encantado de saludarte. De verdad que aquí hay muchas lectoras, especialmente Celtia Tabeayo, que está al otro lado del cristal. Es verdadera devoción lo que siente por ti. Bueno, muchísimas gracias. Antes de lanzarnos con avidez a hacerte preguntas, hay que presentarte. Lina Meruane es novelista, ensayista, periodista, una de las voces más destacadas de la literatura chilena contemporánea. Vive entre Santiago y Nueva York, pero está aquí hoy en carne y hueso, en carne cruda, en nuestro estudio para presentarnos su último título, Avidez, que es una colección de relatos publicada por Páginas de Espuma. Y escuchábamos el comienzo de Reptil, uno de los relatos que componen este libro. ¿Qué te pasa con la maternidad y la toxicidad? No sé, te tengo que preguntarle a mi psiquiatra. Tú sí que sí, clarísimamente. Pero ¿qué es lo que te interesa de ese tema y por qué ves ahí un material literario? Mira, lo que pasa es que para mí el ejercicio de escribir significa ir hacia zonas más oscuras y pensando en los extremos de una experiencia. Y la maternidad me parece una experiencia, a pesar de que yo personalmente no la he vivido ni la quise vivir, pero me parece una experiencia muy extrema que acerca a las mujeres a un lugar de una especie de salvajismo, de animalismo, no en el sentido negativo de la palabra, ¿no? Pero que realmente pone a las mujeres en situación de cuerpo de una manera muy brutal. Y ese lugar, esa experiencia me parece muy, muy llamativa, me interesa. Y bueno, y también pienso que así como los hombres son tóxicos, muchos de ellos, no todos, la masculinidad. Pero digamos, casi no todos. los hombres, la masculinidad, ¿no? El sentido de la masculinidad es tóxica. Bueno, es que las mujeres, digamos, las mujeres biológicas también pueden ser muy masculinas y pueden ser igualmente tóxicas. No hay sentimientos puros, no hay seres humanos puros. A mí esa idea de pureza no me interesa. Me gusta explorar qué es lo que hay un poquito más allá, por debajito, por así decirlo. De las manchas. Bueno, pues este libro de relatos se titula Avidez, que no es título de ninguno de los relatos, de esta colección que cubre casi 30 años de escritura. Entonces, cuéntanos por qué Avidez y por qué esta recopilación ahora, después de 3 décadas, ¿no? O cuentos escritos a lo largo de 3 décadas. Bueno, parece que yo estoy en una edad ya adulta, vieja, digamos. Señora, claro, donde como todo, nosotras. Claro, aquí se reivindica la señorialidad. Donde todo sucedió hace 20 o 30 años. ¿Viste? Cuando uno empieza a decir, hace 30 años no sé qué, hace 20 años no sé cuánto. Bueno, yo estoy un poco así. Hace la 30 mejor edad años, de la vida, Lina. Bueno, no te lo discuto. Pero claro, entonces empieza a haber una cantidad de textos que se publicaron de manera separada, alguno incluso no se llegó a publicar, o se publicó en inglés antes que en español, bueno, cosas así, ¿no? Y de pronto, bueno, mi querido editor Juan Casamayor me dice, oye, ¿no tendrás unos cuentos por ahí? Yo dije, bueno, sí tengo unos cuentos por ahí, un montón de cuentos, de hecho, y me puse a leerlos y me di cuenta de que la mayor parte de esos cuentos, los que están incluidos en este libro, rozaban o estaban atravesados por diferentes formas de la avidez, desde el hambre material hasta el apetito carnal, hasta la obsesión más pulsional. Uy, salió rima. Pero sí, me di cuenta que había un tema en común y yo prefiero pensar que hay una obsesión que los rige y por lo tanto poner eso en la portada del libro como título y no destacar un cuento entre ellos, no ponerlos a competir. Muy bien. Bueno, antes hablabas de la maternidad, pero hay otro tipo de relaciones, todas también por debajito, como tú dices. Hay amigas casi siamesas, hermanas, también hermanos, pero sobre todo eso, hay mujeres emparentadas por lazos turbios y ambivalentes. Los relatos, además, también se van emparentando entre sí, ¿no? Cuéntanos un poco esa relación. Sí, realmente esto no fue planificado, lo cual a mí me sorprendió. Pensé, wow, qué persistente es una manera de concebir las relaciones, que afortunadamente no son las mías, pero hay algo ahí que uno no controla y eso es la parte, digamos, de la ficción, que hay una imagen de entrada, una manera de relacionarse y yo nunca sé para dónde va ese relato. Me encuentro con un final y tampoco sabía que estaban relacionados estos relatos hasta que los uní y me di cuenta de que habían muchísimas cuestiones en común. El único cuento que está escrito un poco en clave, o sea, recogiendo las claves del libro, es Reptil, precisamente. Porque es un cuento que escribí este año.
Y recogí como algunas de las cosas que andan circulando por ahí, algunos objetos, la cuestión de dos madres, que me parece muy interesante, que está poco tratado en la literatura todavía, y normalizado, digamos. No es raro que sean dos madres o que haya dos hermanas que se convierten en madres, ¿no? Entonces, ahí recogí un poco, como quien dice, haciendo una costura final para el libro. Pero yo no puedo explicar de dónde salen estos temas. No controlo, digamos, la ficción. La no ficción sí, sé exactamente para dónde quiero ir. La ficción ocurre de una manera diferente. Bueno, escuchando también lo que está diciendo Lina, me ha recordado muchas de las cosas que ya hemos hablado con Elvira. Sí, también hay dos madres en la novela, por cierto, y también está esa parte de por lo bajito que hay entre las relaciones entre mujeres. Y hablando de dónde salen tus cosas, sangre menstrual y criminal, pelos, uñas, olores, cuchillas, incomodidad, mucha incomodidad. ¿Por qué te gusta escribir desde la incomodidad? Bueno, es que a mí no me incomoda mi incomodidad. Qué gran respuesta. Para mí, digo, yo vengo como de un medio bastante descarnado. Soy hija de médicos, vengo toda mi vida escuchando hablar sobre el cuerpo de una manera muy, muy material y muy cruda. Entonces, para mí, cuando escribo estas cosas, la gente me dice, es que termino un cuento y tengo que parar y respirar y luego leer el otro. Pues a mí no me pasa eso cuando yo estoy escribiendo. Es como un médico ella, en realidad, claro. Claro, yo estoy ahí sacando los pedacitos, desmenuzando un poco. Me gustan estas imágenes fuertes, me convocan. Entonces, bueno, pero me doy cuenta que mis textos en general y mi manera de pensar resulta un poco incómoda. A mí me parece bueno, de hecho, salir un poco de estas zonas de comodidad donde nos sitúa el discurso público, sobre todo el discurso político, ¿no? Donde hay una especie de norma de la que no podemos salir y parece que estamos cómodos ahí y en realidad no estamos. Lo que ocurre por debajito es que hay una gran incomodidad y una necesidad de salir de ahí. Yo creo que en la medida en que se pueden hablar de ciertas cosas, empezamos como a funcionar de otra manera. ¿Tú por qué escribes? Bueno, siempre escribí. Más bien la pregunta sería al revés, si puedo no escribir. Y yo me di cuenta de que no, que lo mío era escribir y cada vez siento que es más lo que tengo que hacer. Claro. Entonces escribo porque es una necesidad, porque es como respirar, porque soy intensamente feliz cuando escribo. Lo contrario de los románticos, que había como que cortarse las venas al borde del suicidio para poder escribir. ¿No lo sufres a veces? Mi único sufrimiento realmente es cuando no encuentro la palabra precisa y me quedo ahí con esa frase que no sale, o el ritmo que no se termina de armar en un párrafo, el golpe final que no sale. Bueno, pero no es sufrir. Eso es como el desafío que me propone la escritura. Lina, muchísima literatura latinoamericana sobresaliente y reciente, especialmente escrita por autoras. Pensamos en Mariana Enríquez, en Nona Fernández, Liliana Colanzi, que estuvo aquí. Elegíais como ese extrañamiento, esa sordidez, esa distopía, a veces también lo fantástico y el horror. ¿Tú crees que sirve para expresar la violencia innombrable a veces que atraviesa la vida de las mujeres latinoamericanas y de todo el mundo? Yo creo que las que mencionaste, argentina, chilena, boliviana y un montón más, somos personas que hemos crecido en dictadura y que hemos descubierto lo que significó esa dictadura, porque había cuestiones muy secretas operando también en esos años, pero luego hemos visto lo que, digamos, el nivel de crueldad que había, bueno, en los torturadores, en la policía, y en los asesinos más genéricamente, ¿no? Entonces yo creo que eso hace repensar un poco esta condición humana y pensar las cosas que puede llegar a ser una persona contra otra, y no solo eran hombres. Hubo mujeres también, en la delación, por ejemplo, de seres queridos. Bueno, entonces yo creo que ahí hay algo que está de fondo y aunque no se expresa necesariamente como una escena de la dictadura, por más que Nona Fernández y Mariana Enríquez sí trabajan más directamente la escena de la dictadura, yo creo que todas hemos recogido, digamos, una idea de la condición humana muy compleja y la posibilidad de la crueldad. ¿Y tú cómo te sitúas ahora que estamos conmemorando los 50 años del golpe de Estado militar en Chile ante esta cuestión de la memoria histórica? Porque también, por ejemplo, La Huesera, ¿no? Un cuento maravilloso se podría leer en esa clave, ¿no? Sí, es el que está más cerca, de hecho, La Huesera. Porque aparece la moneda, ¿no? Exacto, hay una serie de referencias muy chilenas, tal vez el cuento que más marca el espacio. Y son estos niños que están conmemorando la muerte de los padres, ¿no? No se sabe muy bien por qué han muerto, pero en efecto ahí está ese eco.
Yo he escrito sobre el tema de los años de crecer en dictadura, en una serie de crónicas y puntualmente en un texto que acaba de aparecer en Chile, que es Señales de Nosotros, y donde exploro cómo era posible que creciendo en dictadura yo no me hubiera percatado de lo que era vivir en dictadura. Como en ese colegio estábamos tan sobreprotegidos que no nos dábamos ni cuenta. Estábamos en una zona de comodidad, ¿no? El problema es cuando uno sale de esa zona de comodidad y se te cae un poco el mundo encima. O cuestiones de la convivencia con la violencia de la dictadura. Por ejemplo, yo he escrito una crónica que se llama Sesiones de Tortura, donde combino una sesión de masaje y de, bueno, que son muy dolorosas cuando tienes un problema muscular, y el recuerdo del gimnasio al que yo fui entre los 15 y los 18 años, y que años después descubrí que cuando cerraba ese gimnasio a las 9 de la noche, llegaban los tiras, la policía de la dictadura, la policía de investigaciones, y entrenaban ahí mismo. En el mismo lugar donde yo entrenaba durante el día, entrenaban los torturadores durante la noche. Son cuestiones muy impactantes, saber que uno ha convivido tan cerca con bueno, el ejercicio de la violencia más cruda. Sí, Bueno. Ay, perdón. No, Dale. No, dale tú. No, venga, tú. No aclares, venga, por favor. No, que justo tú que hoy vienes en calidad de ficcionadora de relatos, pero que efectivamente gran parte de tu carrera es como cronista, ¿no? De no ficción. También has escrito novela. Bueno, que queríamos somos también tan fans tuyas que conocemos todo. No. Nosotras, por supuesto, conocemos todo, pero para la gente que no conoce a Lina Meruane, Eso es. para los lectores que no Para tienen el el placer de conocerte, ¿por dónde seguir leyéndote? Tú misma, ¿qué obras recomiendas para empezar a leerte? ¿Para empezar o para seguir? Para seguir. Para seguir, después de Avidez. Después de Avidez. Bueno, tal vez mi novela más leída es una novela que escribí hace por lo menos 10 años. Es como, para mí es como mi libro de largo aliento, es Sangre en el Ojo, que es sobre una mujer que queda ciega y donde se pone en cuestión las relaciones afectivas y hasta dónde alguien puede llegar para recuperarse. Y hay una pregunta ética ahí muy violenta, muy fuerte de fondo. Es una novela con muchísima velocidad, una novela que yo quiero mucho porque me significó un premio que le puso luz al resto de mi Un pedazo de obra. premio. Dinos cuál, por favor. El Bueno, Sor Juana, ¿no? El Sor Juana Inés de la Cruz, Muy sí. bien. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa, sí. Así que estuve muy contenta. Sí, ese premio me ayudó mucho para la distribución, la circulación y la lectura de mi obra, así que estoy especialmente agradecida, digamos, a esa novela. Pero sí es una novela que tiene como una velocidad y una urgencia, una avidez, por así decirlo, que tal vez, digamos, conecte con este universo de otra manera. Sangre en el ojo es lo que tendréis, lo que caerá si leéis a Lina Meruane. También una gotita de sangre en el oído tenemos después de escucharla. Ha sido un enorme placer tenerte en Carne Cruda. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Bueno, placer. Buen aplauso. Por favor. Nos ha dejado ahí. Bueno. Que Y no para se nos empezar- ocurren dos madrinas más espléndidas, ¿no? Por favor. Para este día en que nos lanzamos por fin al estrellato del podcast señoril. Porque os recordamos nuestra apuesta radiofónica, oyentes Tomolomes. Esta temporada queremos duplicar el número de escuchas y, por favor, os necesitamos mucho. Comparte este podcast, habla de él, cuéntalo en tus redes, ponnos por las nubes, por favor, que estas señoras os necesitan. Incluso si nos queréis dorar la píldora mandándonos Por algún favor, audio con mensajes lo de amor, aceptamos. pues muy felices nos haréis. Oh, capitán, mi capitán. El club de los lectores. En esta clase pueden llamarme señor Keating. El club de los lectores hambrientos. O si son más atrevidos. Oh, capitán, mi capitán. Ñam, ñam. Para empezar con cositas, que el añito así se vaya calentando, Sí. nuestro añito este de calentamiento, os anunciamos algo espectacular. Anda. Y tanto porque, por fin, después de años siguiendo nuestro club de lectores hambrientos, Ahora por fin lo vamos a hacer en carne y hueso. Toma para ya. que aquí, para que podáis venir a nuestro radio salón de señoras que hemos montado en este palacete de la República Independiente de la Radio y charlar con nosotras y con un autor o autora invitado. tete a tete. Bueno. Y aquí nuestro padrino, escuchen. Por favor. Hola, soy Nando López y os quiero invitar a que el próximo 30 de noviembre nos acompañéis en el Radio Salón de nuestras queridísimas Tomo y Lomo, que estrenan Club de Lectura y que tengo la suerte de inaugurar junto a ellas con 2 títulos muy especiales para mí. Y como yo creo que este nuevo espacio que Tomo y Lomo nos han preparado va a ser un sitio maravilloso para hablar de libros, de lo que nos aportan, de lo que nos interrogan, de cómo nos interpelan
y de todo eso que amamos de la cultura, de su capacidad para transformar o por lo menos para remover, pues ojalá os apetezca este plan, tanto como a mí, porque creo que lo vamos a pasar realmente bien compartiendo, hablando, dialogando y teniendo este nuevo espacio en la República Independiente de la Radio. Toma ya, toma ya. Así que manteneos a la escucha y ya os diremos cómo apuntaros a nuestro Club de Lectoras Hambrientas. Muy bien. De momento, 30 de noviembre, de 7 a 9, con Nando López y sus 2 últimas novelas, Los Elegidos y Los Durmientes. Y el 14 de diciembre, atención, tendremos a Inés Martín Rodrigo para hablar de mi autora favorita del mundo mundial, Jennifer Egan, que acaba de sacar la segunda parte de la fabulosísima El tiempo es un canalla, La casa de caramelo, que es uno de los hits del año. Aquí ya sabes que es verdadera devoción. Ahí está, ahí no voy a faltar, porque ya sabéis, lo he dicho muchas veces, El tiempo es un canalla, es una de mis novelas contemporáneas favoritas. Así que para más info, estad atentas a las redes de Carne Cruda, que tenemos un aforo limitado aquí en la calle Santa Isabel de Madrid. A 25 personas, así que... Pues sí que han empezado fuertes estas señoras. Sí, parecía que venían suaves, mírala. Mira, pues un aplauso para Tomo y Lobo. ¡Arriba! Y lo que os queda, Si os habéis quedado con más sed de cultura y sobre todo de más música, os recordamos que esta noche tenemos el mejor plan para un martes por la noche. Nueva edición de En Crudo y en Directo en el Teatro Fígaro de Madrid, con los grandísimos León Benavente, buenos músicos, mejores personas, grandes amigos de esta república. Con ellos celebraremos su 10º aniversario como banda y el nuestro como radio independiente. Os queremos ver allí. Como nos gusta ver aquí en este estudio, en esta república, a tanta Tomolomer y a tanto crudívoro y crudívora, muchísimas gracias por haber venido, un placer. Un aplauso para vosotras mismas, por favor. Ya sabéis que si queréis asistir en directo a los programas, productores@carnecruda.es. Salud y república, y que la radio os acompañe. Por cierto, que hablando de literatura ha venido Noelia Danez entre las invitadas especiales, la dramaturga y colaboradora de este programa. ¡Bravo!